Non lle fácil falar de antropoloxía ou de historia de la filosofía. Roberto González Quevedo é el que máis claro lo fai e dionos el so punto de vista. Tien palacios unha puente que fixeron los romanos, tudita chena de hiedra, de mofu e de churiánganos. Si pasas por cima d'etsa, verás volar paxarinos, e as miras pa'l río Sil, las truitas y a los truitinos. Estos versos son de Eva González, que es natural de Palacios del Sil, y con Sofiu, con Roberto González Quevedo, y tenemos la satisfacción y orgullo de sentarnos güey con él. Roberto, muy buenas. Buenas tardes. Cuando leemos estos versos de Eva, pues bueno, acuérdase uno de muchas cosas y quizá del inicio de otros tantos, ¿no? Sí, esos versos son muy guapos. Son el inicio de muchas cosas porque acuérdome que precisamente fiximos un calendario, un año daquetos, con esa poesía, y entonces ahí un poco fue donde entamó la publicación de la obra literaria de Eva y también la mía después. Sí. ¿Cómo era Eva? Bueno, porque tiene una obra bastante extensa, bastante curiosa, sí. Tanto en poesía como de ellos relatos y demás, y bueno, quizá tuvo mucho que ver luego en la idea de Roberto, ¿no? Sí, Eva era una persona que nunca estudió curioso, porque en la escuela de aquella, pues bueno, no fue casi a la escuela, fue poco a la escuela, fue un poco, pero bueno, no mucho. Pero una persona con una inteligencia natural muy grande, ¿no? Y entonces pues tenía una cultura, diríamos, de autodidacta, pero bastante curiosa. Y entonces ya cuando pasaba de los 55 años, entamó a escribir en asturiano occidental, en la fala de la zona alta del Sil. Enseñóme a mí aquello, ya vi que eran unos textos muy guapos, ¿no? Y entonces fue cuando pensamos que, bueno, era guapo que lo conociera la gente, porque era una manera de animar a conservar el patrimonio lingüístico, ¿no? Y así fueron saliendo un libro tras de otro, hasta completar los 6 de la serie Na Mesa Chingua. Y después deixou muchos escritos, algunos todavía no salieron, concretamente hay una autobiografía de ella que saldrá, supongo, que para el año que viene. En definitiva, Eva era una persona de una gran sensibilidad, inteligente y creativa. De aquello que contaba Eva hay mucho de lo que cuenta Roberto, no solo los libros que tenemos aquí, que son los 2 últimos de Historia de la Filosofía y la Cultura Asturiana, también en otros relatos, La nieve que baja del Sil, Pan d'Amore, unos cuantos más, en poesía, en relatos. ¿Qué marcó de Palacios del Sil a Roberto? Hombre, pues mira, Palacios ya el pueblo donde naciste, y eso marca bastante, ¿no? Porque los años de cuando eres pequeño no son muchos en realidad, porque claro, cuando tienes ya 14 años, 15 ya dejas de ser un neno, ¿no? Pero son años muy intensos, donde vives la vida con fuerza, y quedan grabados los paisajes, los montes, la xente, la forma de ser. Y entonces por eso, a mí realmente sí, pues yo reconozco que cuando recurro a cosas literarias, pues el recurso a Palacios es lo primero que me sale, ¿no? Yo observo que no es una cosa así muy rara mía, sino que suele ocurrir con bastante fuerza, ¿no? Esa cosa de la impronta en la conducta de los seres vivos, ¿no? Esos primeros momentos siempre son decisivos. Después, los otros también te influyen mucho, pero de una manera quizás más racional. Pero emotivamente, yo creo que los primeros años, sobre todo los que vivimos en un pueblo, pues nos influyen mucho más. Y quizá de todas esas cosas, pues hay mucho en lo que decía en esa antropología y en esa filosofía. Roberto González Quevedo es filósofo, antropólogo, y en una de esas, pues en unos arrebatos, pues hizo esa historia de la filosofía que yo voy a reconocer que Yeilu, parte de él en un momento de estudio y demás, y Yeilu con satisfacción, porque hay una historia muy fácil donde se explica la historia de la filosofía pues muy a verá al mundo doméstico y con mucho ejemplo. Cuéntanos qué tomamos en él. Bueno, pues la historia de filosofía y eso, una visión global de cómo fue la historia del pensamiento, sobre todo el pensamiento occidental, desde el mundo griego hasta nuestros días. Era un desafío importante porque, claro, en asturiano no tenemos precedentes del uso del asturiano como lengua conceptual de filosofía. Entonces, hubo que trabajar algunas cosas bastante, ¿no? Cómo expresar algunos conceptos, ¿no? Eso fue quizás lo más difícil, pero también lo más prestoso.
Y al final quedé contento porque yo creo que logré pues, un lenguaje filosófico preciso y al mismo tiempo asequible. E iso que me cuentes, pues, satisfazme moito porque tamén outros lectores me dixeron que a pesar de ser un tema que non é evidentemente moi entretenido... A simple vista así, y con el tocho que estamos manejando delante, parece que hay algo muy espeso, pero todo lo contrario. Yo creo que logré da ahí una aquel de, bueno, sencillez. ¿Es el secreto? No lo sé, eso y al hacer esto es difícil hacerlo porque hay que buscar el equilibrio. Hay temas que te gustaría hacerlos muy amplios y otros que sin embargo tienes que menguarlos, entonces ese equilibrio era lo más difícil de todo, ¿no? Y yo, bueno, creo que más o menos se consiguió una cosa, eso, equilibrada. Una cosa equilibrada para contar, pues lo que, bueno, debemos de saber todos un poquitín y además, porque todos somos un poco filósofos al fin y al cabo. Eso claro, me decía el otro día Isabel. Claro. En el fondo, bueno, pues todos manejamos un poco esos términos. Y en este último caso, bueno, presentaste ya, bueno, hace tiempo que salió al mercado, presentes luego estos días atrás, lo que es la antropología de Asturias, donde, bueno, das una visión bastante, bueno, pormenorizada de cada uno de quizá las razones de nuestro actuar, güey, basado en mucho atrás, ¿no? Sí, ya hay 9 años, publiqué un libro, Antropología Cultural y Social de Asturias, en castellano, onde daba unha visión global de la cultura asturiana. Pero, bueno, quise agora faer outra obra máis completa, máis detallada, con outro enfoque máis sistemático, e o fruto é la cultura asturiana, introducción a la antropología de Asturias. Entón, trátase de dar unha visión de conxunto de como é la cultura asturiana, la forma de comportarse la población, la xente de Asturias, en los asuntos que tienen que ver con la ciencia de la cultura, ¿no? Con la antropología, los rituales, las creencias, los juegos populares, la forma de ver el mundo, la forma de ser, incluso, por supuesto, es muy importante el análisis del mundo campesín, los cambios que hubo a nivel cultural y económico. Todo ese mundo que lo que llamamos que es la cultura asturiana, pues traté un poco de sistematizarlo en ese libro de unas cuantas páginas. Yo creo que tiene más de 800 páginas. Bueno, también seguro y en el mismo estilo que la historia de la filosofía. En este apunto de la antropología, yo quiero, bueno, hay un libro tuyo que lleva aspectos de la muerte en Asturias, que creo que, bueno, pues parte de está aquí también. ¿Qué tiene la muerte de peculiar para los asturianos? La muerte en todas las culturas es una cosa importante, ¿no? Porque no deja de ser, pues, el fin de la vida y entonces, pues, a nadie queda indiferente, ¿no? A veces dícennos a los antropólogos que estamos demasiado obsesionados con la muerte, pero ya que la verdad es que hay una cosa que no puedes evitar. Y entonces tratase de ver cómo ese fenómeno, que es un fenómeno biológico, vital, personal, acaba convirtiéndose en un fenómeno social. Y entonces es muy interesante ver cómo ya ese fenómeno social de la muerte, y desde el punto de vista cultural, en Asturias, ¿no? Y en Asturias tiene un aquel importante, yo no sé si alguna vez, bueno, la gente que nos está escuchando se dio cuenta de que a veces cuando había gente de fuera en Asturias y había, bueno, un fallecimiento de un familiar, pues se daban cuenta que aquí hay una forma de responder inmediatamente, no más que en otros sitios. Y efectivamente, pues la conducta social en Asturias ante el fenómeno de la muerte, pues tiene su peculiaridad, ¿no? Hombre, parece a lo que suele ser en toda Europa, de sustrato cristiano, pero hay unos rituales, unos comportamientos, unos deberes, unas obligaciones fuertes, ¿no? Algunos ya menguaron, por ejemplo, hasta no demasiados años, había costumbre de les llorones, ¿no? Les plañideres, que eso también era propio de otros sitios, pero aquí era bastante importante. Más tiempo atrás también era interesante lo del banquete funerario, que también era una cosa generalizada. Entonces diríamos que esas costumbres que eran frecuentes en toda Europa y a nivel mundial, en Asturias se conservaron bastante y a veces con un acento especial, que es lo que yo trato de recoger en estos estudios sobre la cultura asturiana. Bueno, y hay muchas más cosas. ¿Cómo podemos, qué hay de diferencia entre lo que es nuestra generación de güey y la que fue, por ejemplo, durante la Guerra Civil o después de los años de la Guerra Civil? ¿Qué relación y qué cambios significativos podemos toparnos ahí? Yo creo que hubo unos cambios muy importantes. Después de la Guerra Civil coincidieron, no solamente por el fenómeno de la guerra, sino por la evolución de la economía mundial. Fue cuando
en la segunda mitad del siglo XX la economía cambió de fecho, ¿no? Y entonces dejó de haber la economía tradicional que había y empezó a haber una economía de mercado. Y en esa economía de mercado cambiaron los conceptos de individuo, de vida, de destino de la existencia, y entonces ahí yo creo que fue donde hubo un cambio fundamental. Aparecieron nuevos medios de comunicación, la televisión, entonces resintióse la transmisión oral de la cultura asturiana, resintióse bastante, y hubo unos cambios muy importantes. Eso no quiere decir que la cultura asturiana desapareciera, ni mucho menos, pero ya es verdad que los que vivimos ahora, pues ya vivimos unas transformaciones que no vivieron los anteriores. Somos unos privilegiados en el sentido de que tenemos todavía un pie, de alguna manera, en ese mundo que cambió, y ya tenemos otro en el siglo XXI, donde las cosas son muy diferentes. Y mirando para adelante, 50 años después, ¿qué antropología puede contar la xente que tean nesa pues, domina? Esa é unha entruga que se fai muchas veces. Yo creo que dentro de unos cuantos años va a seguir habiendo cultura asturiana, pero muy diferente de lo de ahora. Sería interesante, daría mucho por ver cómo se relataría todo esto, ¿no? Seguro que con cosas que podemos prever, habrá cosas asemelladas a lo que podemos ahora pensar, ¿no? Pues seguramente seguirá habiendo la cuestión de mantener la lengua, la cuestión de mantener la cultura tradicional, el folclore. Habrá muchos estudios sobre la cultura tradicional asturiana, pero probablemente haya detalles que ahora se nos escapen absolutamente y que serán componentes de la nueva sociedad asturiana y de la nueva cultura asturiana, que no podemos ahora predecir. Y desde la filosofía, ¿qué visión y damos a ese futuro, bueno, pues quizás comprometido, quizás, bueno, pues siempre es verdad que buscamos el término de esa felicidad, que es, bueno, pues un poco parece la salvación de tantas cosas, pero ¿qué filosofía tenemos ahora y cuál será la que sigamos viviendo? Yo creo que eso es todavía más difícil que el otro. Todavía más complicado. Saberlo. Yo creo que vamos a una sociedad donde va a haber mucha diversidad. No va a ser como quizás lo que fue hasta ahora, que había una época determinada un predominio importante de una tendencia. Yo creo que vamos a un mundo múltiple de diversas sensibilidades y diferentes formas de ver el mundo, y por tanto de una filosofía bastante fragmentaria, cosa que es interesante, pero también va a plantear otros problemas. Sí, bastantes, unos cuantos, ¿no? Eso, unos cuantos. Bueno, pues hicimos un pequeño repaso por, bueno, pues la poesía y los cuentos de Eva, siempre recomendables, sobres completos también, muchos más, por la antropología y por la historia de la filosofía. Y bueno, ¿qué prepara Roberto un poco ahora? Después de estos dos volúmenes que son pero importantes y quizá, bueno, pues hasta bien didácticos para explicar en muchos ámbitos. Sí, yo ahora, diríamos, voy a cambiar, como decíamos en mi pueblo, cambiar de cana, cambiar de caño de árbol, ¿no? Cambiar un poco, y voy a hacer algo de cuestión literaria. El próximo libro será un libro de relatos, distinto de esta cuestión de ensayo y de teoría científica, ¿no? Entonces va a ser un libro de relatos que se va a llamarse Onde viven los amigos, y después, bueno, volveremos a otro asunto de la cultura asturiana, quizá ya un poco repetitivo para el público, pero bueno, sobre esas cuestiones de los ritos de paso. Muy bien, muy bien. Y también nos queda Daqué de Eva, ¿no? Sí, sí. De Eva. Yo soy el fío encargado un poco de publicarlo, y entonces quedan de publicar cosas interesantes de Eva, aparte de la prosa y los versos que están prácticamente publicados, pues algunas cosas que tienen sobre cultura popular, que por cierto salieron ahí poco en la revista Cultures, y también una cosa muy interesante que tiene una autobiografía de ella, que se llama Historia de mi vida, donde, bueno, pues una cosa que se escribió por los años 70 y primeros de los 80, en prosa y en asturiano, y eso yo creo que tiene un valor interesante. Con las peculiaridades que tienen, bueno, la chingua de esa telles a esos xuntes que dan tanto... efectivamente, sí, la chingua. La chingua que da tanta, bueno, sonoridad. Sí, por supuesto, sonoridad. Roberto, préstame haber estado sentado aquí contigo, contándonos, tienes muchas más cosas que contar, y yo pues recomiendo también estos dos libros y muchos más de los tuyos, porque bueno, tal como lo cuentes, tal como lo escribes, y eso, bueno, pues da que agradecer. Muchas gracias, Roberto. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y nos despedimos de este punto con la historia de la filosofía, con la antropología y con mucho más, y damos paso también a lo que es el momento de la Xenda.